Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Es importante asumir la pregunta que le hace Jesús no solamente en el Evangelio a los personajes del mismo, sino a nosotros también. Asumir la pregunta. No hay seguimiento posible de Jesús sin antes afrontar la pregunta sobre su identidad. El paso del nivel formal al nivel existencial de la pregunta está marcado por la experiencia del encuentro y de la intimidad con Él. Evadir esta pregunta y sus consecuencias podría convertir a una persona en un fundamentalista o un fanático. Jesús mismo, en un contexto de oración e intimidad con los suyos, dirige la pregunta sobre su identidad. La experiencia de Jesús que tienen la gente y los discípulos se revelan en dos niveles de respuesta, uno formal y otro existencial. El nivel formal representa las expectativas de quienes esperan un Mesías que solucione los problemas sociales, económicos, políticos, religiosos de Israel. En este sentido, podría pensarse que el pueblo esperaba un Mesías práctico y eficaz, un guerrero, un militar. Sin embargo, aunque este aspecto es importante, no es suficiente para dar consistencia a una confesión de fe. El nivel existencial de profundidad que Jesús busca en los suyos nace de la revelación y se traduce en labios de Pedro en una profesión, o en una confesión en el misterio personal del Hijo como Mesías. La revelación necesita de un espacio de intimidad que permita acoger el misterio con el corazón y la inteligencia. Pero es importante no solo asumir la pregunta, sino también asumir la respuesta. El acento de la confesión mesiánica está puesto en el conocimiento interpersonal y en el vínculo de amistad de Jesús con los suyos, como fundamento de su acción evangelizadora como Mesías. La revelación de la identidad filial y mesiánica de Jesús, lejos de perfilar un ministerio triunfalista, invita a considerar el horizonte kenótico del mismo. Para Jesús, ser Mesías no conlleva ni el conocimiento ni la aceptación por parte de los estamentos religiosos y cultuales de su tiempo. Este anticipo del talante kenótico de un horizonte ministerial deberá ayudar a ahondar en los suyos las motivaciones más profundas de su seguimiento. No se trata de seguir a un líder carismático ni a un profeta triunfante, sino a un hombre que será abrazado en el misterio del sufrimiento y de la Pascua. Se trata de seguir al Mesías enviado por Dios, al Hijo de Dios,
que nos anuncia la verdad. Asumir el seguimiento, todo verdadero seguimiento de Jesús, implica no solo haber asumido la pregunta, sino también las consecuencias de la respuesta. Todo horizonte existencial se amplía cuando se clarifica la identidad y las exigencias de quien se sigue. Para los suyos, el seguimiento implica la renuncia y la cruz. Renuncia en primer lugar a todas aquellas realidades que se oponen al camino trazado por el Maestro, es decir, a la autorreferencialidad y al exitismo, al éxito, a pensar que todo es positivo, que no existen los problemas. En segundo lugar, renuncia a toda forma de mesianismo abstracto que no pueda abrazar radicalmente lo humano. La cruz implica desposesión de toda seguridad, pero también conlleva una actitud de abandono radical en las manos de aquel que nos ha llamado a seguirlo. La cruz de cada día no presenta nada extraordinario. Habla de aquellas realidades simples y cotidianas que revelan el misterio del dolor y el sufrimiento humano. Pero también puede ser un camino de liberación pascual, cuando el ser humano, como Jesús, es abrazado por ella. La escena de la confesión mesiánica en Lucas es semejante a los otros evangelios, pero con matices propios de este evangelista. Jesús está en oración, está viviendo una experiencia muy personal, muy humana, está preguntándose por su vida, por su misión, por lo que hace en este mundo. La oración en Lucas siempre subraya momentos importantes. La confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías tiene un correctivo en la escena del traspasado del texto de Zacarías. Un Mesías que ha de sufrir, ¿puede ser el Mesías? Oficialmente no. Y es que Jesús no se presenta con los papeles en regla para el judaísmo oficial y quiere sacar a sus discípulos de ciertos equívocos. No basta simplemente la confesión mesiánica religiosa, porque ello puede quedar en un simple nacionalismo. La vida de Jesús es una vida profética y como tal no concuerda con la ley y la tradición. Ni su Dios, ni su predicación, ni sus ideas son oficiales. La oración le enseña otra cosa, otra forma de ser Mesías. Está dispuesto a perderlo todo. Jesús es un hombre de opciones fuertes y sus seguidores deben saberlo. En la vida del reino, perder es ganar. El mundo social se construye de otra manera y los verbos subir y ganar se convierten en la garantía de haber logrado el estatus necesario. En la construcción del reino, los verbos que debemos tener muy presente son bajar y perder. El mesianismo de Jesús, que la comunidad reconoció después de la resurrección, ya no era nacionalista, sino profético, y por eso cabía la renuncia, el sufrimiento y la muerte. El mesianismo de Jesús encuentra su estatus en los marginados, los pecadores, los débiles, los pobres, los que no tienen derechos, los que no tienen voz, los excluidos, los de la cultura del descarte, los que han sido descartados y con toda seguridad no son los mejores, pero para ellos, antes que para nadie, el Evangelio es anuncio de liberación, de salvación. Los buenos de verdad se alegrarán de ello, porque es como un acto de justicia divina, aunque de esta propuesta salvadora de Jesús nadie, absolutamente nadie, queda excluido. Jesús estaba orando a solas. Nuevamente el Evangelio nos presenta la pregunta: ¿quién es este? Todos, desde el rey Herodes hasta los discípulos, se preguntaban acerca de quién era este hombre, que era diferente, que enseñaba con autoridad, del que salía un poder que curaba a todos,
que oraba al Padre de una manera tan especial y distinta. Pero hoy es el mismo Mesías quien nos hace la pregunta en primera persona: ¿y tú, quién dices que soy yo? No podemos escondernos detrás de lo que dicen los demás o de lo que hemos aprendido en los libros. Jesús nos pide una respuesta personal, y esta respuesta, hermanos, no la podemos dar si no es desde la oración, desde la intimidad personal con Él, desde una vida imbuida y rodeada por la oración llena de Dios, porque es en la oración donde podemos conocer de verdad la personalidad del Señor, y solo después la oración, y mejor dicho, y solo desde la oración podemos entender sus palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, porque sin la oración podemos entender y hacernos la idea de un Mesías sin cruz, de un Mesías triunfalista, sin sufrimiento, al estilo de la nueva era, donde todo sea risa y alegría fácil. Pero no, Jesús nos pone ante la realidad. Es necesario, la cruz es el camino de la resurrección. Y esto solo lo podemos asimilar en la oración, en la intimidad de una relación amorosa con Jesucristo. Cuando Cristo toca el corazón de cada una de las personas cercanas a Él, les revela siempre la verdad más profunda de su corazón, ya que se les revela como el Salvador al que hay que depositar toda nuestra fe. Pedro afirma que Cristo es el Mesías, y lo afirma desde una experiencia propia y personal. Aunque luego Pedro, durante la pasión del Señor, lo niegue 3 veces, luego el Señor, en el momento de la resurrección, lo confirma en su fe. La fe de Pedro es la que debe mover cada corazón para confesar la grandeza del Señor. No podemos dudar de que el Señor está cerca, tanto en los momentos en los que reconocemos con mucho celo, con mucha fe, como en los momentos en los que podemos tener una fe vacilante, sin olvidar que en cada momento y circunstancia, sea de alegría, desolación o consolación, Cristo quiere afianzar nuestra fe. Se trata de poner la propia vida en el corazón de Cristo para que lo acompañemos con todo lo que somos y siempre con la mirada hacia Él. Abrir de par en par el corazón para que Cristo reine en nuestra vida y sepamos verlo y confesar nuestra fe como lo hizo Pedro con tanto fervor, como lo hizo María, que al ponerse también a la escucha del mensaje de Cristo dijo nuevamente un sí generoso para seguir acompañando a Cristo en el camino de la fe. Finalmente, en el cristianismo, o el cristianismo mejor dicho, no es una doctrina filosófica, no es un programa de vida para ser educados, para construir la paz. Estas son las consecuencias. El cristianismo es una persona elevada en la cruz, una persona que se anonadó a sí misma para salvarnos, cargó sobre sí el pecado, y así como en el desierto fue elevado el pecado, así fue elevado Dios hecho hombre por nosotros, y todos nuestros pecados estaban allí. Por ello, no se comprende el cristianismo sin comprender esta humillación profunda del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte, y una muerte de cruz, para servir. Durante el día de hoy, pregúntate: ¿cómo vivo el momento presente? ¿Trato de vivir desde la gracia, la misericordia y el amor, o por el contrario, vivo mi vida desde una óptica fatalista y resignada? ¿Quién es el Mesías Jesús para mí? ¿Huyo de la cruz y el sufrimiento, o integro como camino necesario para llegar a la resurrección? Lo integro como camino necesario para llegar a la resurrección que me ha prometido el Señor. Mis hermanos, que a todos ustedes il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.